Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de rumores, de celos, de declaraciones explosivas y de todo el drama que rodea a esta expareja que conquistó nuestros corazones en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. ¿Están listos para conocer todos los detalles? Porque yo estoy ansiosa por contárselos. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traigo contenido fresco, entretenido y, sobre todo, lleno de chismecitos de farándula que no se pueden perder. Y ahora sí, manos a la obra. El tema de los celos, la tensión y las supuestas indirectas entre Can Yaman y Demet Özdemir ha resurgido con fuerza en los últimos meses. Después de su exitoso romance en la pantalla, que traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una relación real, la ruptura entre ambos generó una gran decepción entre sus fans. La química innegable que compartían en Erkenci Kuş hizo que muchos creyeran que su amor era para siempre, pero lamentablemente, las cosas no salieron como esperábamos. Desde su separación, tanto Can como Demet han seguido caminos diferentes en sus carreras y en sus vidas personales. Can Yaman se ha consolidado como una estrella internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continúa siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía. Ambos han encontrado el amor en otras personas, pero la sombra de su relación pasada parece seguir persiguiéndolos. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, los fans de Erkenci Kuş no se resignan a olvidar su romance y siguen buscando señales, pistas y declaraciones que puedan indicar que aún existe algún tipo de sentimiento entre ellos. Y es aquí donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las explosiones mediáticas que han protagonizado ambos actores en diferentes momentos. Recientemente las redes sociales se encendieron con una serie de comentarios y publicaciones que muchos interpretaron como indirectas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó cuando, bueno, en realidad, siempre hay un comienzo diferente dependiendo de a quién le preguntes y qué fuente consultes. Pero vamos a centrarnos en lo más reciente. Se dice que Can Yaman, durante una entrevista en Italia, hizo un comentario sobre la química en las parejas de telenovela, enfatizando la importancia de la conexión real entre los actores para que la historia sea creíble. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero luego añadió algo que muchos interpretaron como un dardo dirigido a Demet: algunas actrices fingen muy bien, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. Los fans de Demet Özdemir no tardaron en salir en su defensa, acusando a Can Yaman de ser un desagradecido y de minimizar el talento de su excompañera. Otros, en cambio, apoyaron a Can, argumentando que él simplemente estaba siendo honesto y que tenía derecho a expresar su opinión. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, Demet Özdemir publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de Can. En su publicación, Demet hablaba sobre la importancia de la autenticidad, la honestidad y el respeto en las relaciones, tanto personales como profesionales. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres, escribió Demet. Tu valor reside en tu esencia, en tu trabajo y en tu integridad. Otro boom. La guerra de indirectas estaba declarada. Los fans de ambos actores se enfrentaron en una batalla campal en las redes sociales, defendiendo a sus ídolos y acusando al otro de ser el culpable de la ruptura. La tensión era palpable y la situación se volvía cada vez más incómoda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman y Demet Özdemir se están lanzando indirectas a través de los medios y las redes sociales? ¿O se trata simplemente de una exageración por parte de los fans y los medios de comunicación? La verdad es que resulta difícil saberlo con certeza. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado explícitamente que sus comentarios estén dirigidos al otro. Sin embargo, el historial de su relación y la tensión que se ha percibido entre ellos desde su ruptura hacen que sea fácil creer que sí existe algún tipo de conflicto latente. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans.
Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado al milímetro. Por lo tanto, es muy probable que sus declaraciones, por inocentes que parezcan, sean interpretadas de manera diferente y utilizadas para alimentar los rumores y las especulaciones. Pero volvamos al tema de los celos. ¿Existen celos entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esta es una pregunta que muchos se hacen y que resulta difícil de responder. Por un lado, es comprensible que pueda haber algún tipo de sentimiento de celos o envidia entre ambos. Después de todo, fueron pareja, compartieron momentos importantes en sus vidas y alcanzaron el éxito juntos. Ver al otro triunfar y ser feliz con otra persona puede generar, aunque sea inconscientemente, algún tipo de resentimiento o incomodidad. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo, donde el éxito y la fama son altamente valorados. Ver a un excompañero o expareja destacar más que uno mismo puede generar sentimientos de inferioridad o envidia. Por otro lado, también es posible que no haya celos en absoluto. Tal vez Can Yaman y Demet Özdemir simplemente hayan superado su relación y estén enfocados en sus propias vidas y carreras. Tal vez hayan aprendido a aceptarse y a respetarse como personas, a pesar de su pasado en común. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos entenderlas o explicarlas completamente. Lo que vemos en los medios y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. Detrás de las cámaras y de los flashes hay personas con sentimientos, emociones y experiencias que no podemos comprender completamente. Pero volviendo al tema de la explosión de Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produjeron sus declaraciones. Como mencioné antes, la entrevista en la que Can hizo el comentario sobre la química en las parejas de telenovela tuvo lugar en Italia, donde el actor ha estado trabajando en varios proyectos. En Italia, Can Yaman ha sido recibido con una gran admiración y ha logrado construir una sólida base de fans. Su éxito en este país ha sido notable y ha contribuido a consolidar su carrera internacional. Sin embargo, también es cierto que Can ha sido objeto de críticas y controversias en Italia, especialmente en relación con su vida personal y sus relaciones sentimentales. Algunos medios italianos han acusado a Can de ser un mujeriego y de no tomarse en serio sus relaciones. Estas acusaciones han generado un gran debate en las redes sociales y han afectado la imagen pública del actor. Por lo tanto, es posible que las declaraciones de Can sobre la química en las parejas de telenovela y su comentario sobre las actrices que fingen muy bien, fueran una forma de defenderse de estas acusaciones y de reafirmar su propia imagen como un actor profesional y comprometido. En este sentido, es importante recordar que los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a defenderse de las acusaciones y a expresar su opinión sobre temas que les afectan. Sin embargo, también es importante que sean conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en los demás, especialmente en sus exparejas y compañeros de trabajo. Y hablando de impacto, las declaraciones de Can Yaman sin duda tuvieron un gran impacto en Demet Özdemir, quien se sintió obligada a responder a través de su cuenta de Instagram. La publicación de Demet sobre la importancia de la autenticidad, la honestidad y el respeto en las relaciones fue una clara señal de que las palabras de Can la habían afectado profundamente. La respuesta de Demet fue recibida con gran apoyo por parte de sus fans, quienes la elogiaron por su valentía y su integridad. Muchos de sus seguidores la animaron a no dejarse afectar por las críticas y a seguir adelante con su carrera. Pero más allá de las declaraciones y las respuestas, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que compartieron un momento especial en sus vidas y que, a pesar de las dificultades y los desacuerdos, merecen respeto y consideración. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue una fuente de alegría e inspiración para muchos fans alrededor del mundo. Su talento y su carisma los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Por lo tanto, en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman, sin importar lo que digan los demás. Y hablando de felicidad, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han encontrado el amor en otras personas. Can está actualmente comprometido con una presentadora italiana, mientras que Demet está casada con un reconocido cantante turco. Sus nuevas relaciones son una prueba de que ambos han superado su pasado y están listos para construir un futuro lleno de amor y felicidad. Así que en lugar de seguir buscando fantasmas en su pasado, deberíamos enfocarnos en celebrar su presente y en desearles lo mejor en sus nuevas relaciones.
Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la explosión de Can Yaman y los supuestos celos de Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado los rumores, las especulaciones y las indirectas que han surgido entre estos dos actores desde su ruptura. Hemos analizado el contexto en el que se produjeron las declaraciones de Can Yaman y la respuesta de Demet Özdemir. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que existan celos entre ambos y hemos recordado la importancia de respetar su pasado y de celebrar su presente. Pero más allá de todo esto, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y consideración. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue una fuente de alegría e inspiración para muchos fans alrededor del mundo. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay celos entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que sus declaraciones están dirigidas el uno al otro? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Ciao.